Hola a todos, aquí vamos a trabajar en el módulo de datos abiertos de gobierno. Queremos decir que esta idea de datos abiertos de gobierno forma parte de una secuela de un movimiento mucho más amplio que es el del open source. Se aplica a la idea de gobierno porque genera una de las innovaciones que a nuestro modo de ver es la más singular de todas las innovaciones que pudiera adoptar la administración pública y que es justamente el poner los datos de gobierno en público. Vamos a trabajar en dos líneas, una recorrida relativamente breve a los conceptos originarios de la idea que transcurría en el origen de la modernidad respecto de lo común, las discusiones que se plantearon en aquellos momentos, hace ya más de 4 siglos atrás, referidos a cuál es el acceso de la gente a lo común. Contemporáneamente podemos decir que estamos convencidos de la existencia de un conflicto de intereses en una nueva geografía, la geografía digital, la geografía del territorio digital. Este conflicto de intereses se da entre el mercado, el Estado y la sociedad, y ahí es justamente donde creemos que es necesario profundizar líneas de avance en el debate contemporáneo acerca de cuáles son los espacios comunes, cuáles son los espacios públicos en el mundo digital. Por otra parte, el tema de datos abiertos de gobierno tiene una de las características que para nosotros es la más singular de todas. Esto es que los gobiernos pongan sus datos en abierto y que eso genere una nueva espacialidad pública. En esta geografía, en este territorio que apenas llevamos unas décadas, que es el territorio de lo digital. Y en una parte más práctica vamos a trabajar algunas de las plataformas disponibles para poner esos datos por parte de los gobiernos, de la misma manera que vamos a hacer algunas prácticas de procesamiento de datos y analítica de datos. Hasta ahí va a llegar lo nuestro y esperemos que entre esta vista teórica y esta vista práctica podamos dar un incentivo para que todos los gobiernos, todos los funcionarios y todas las comunidades puedan incorporar esto en el futuro inmediato.